tenemos un montón de preguntas y ojalá que podamos dar algunas respuestas en nuestro tiempo juntos sobre estos temas. Quiero empezar sobre el tema de la predicación. Hemos dicho que la predicación es la parte más importante en algunos sentidos de nuestro trabajo como pastor. Y prácticamente, ¿cómo deciden y planifican los textos y los libros que van a predicar? O sea, ¿ustedes tienen un sistema para predicar por la Biblia, para escoger sus textos? Y de allá quiero preguntar sobre las prácticas buenas que usan para preparar un sermón durante la semana. Pero empezamos con la pregunta de ¿tienen un sistema para predicar por la Biblia o escoger textos y libros? Y sí, ¿qué es? Yo creo que eso puede variar de predicador a predicador. En mi caso, cuando estoy predicando una serie, como ahora, por ejemplo, estoy en el libro de Marcos. Cuando yo comienzo a predicar Marcos, comienzo a orar y a reflexionar para la próxima serie. Y parte de esa reflexión consiste en estar consciente de qué está pasando en tu congregación, en la vida de la congregación, y pidiéndole a Dios dirección mientras tú sigues dirigiendo la manada de ovejas, de qué pudiera ser lo próximo a predicar en vista de las necesidades que están ahí y en vista también de lo que Dios conoce que yo no conozco, que Él pueda ir revelándome a la medida que seguimos predicando y enseñando. Usualmente predicamos a través de un libro. Estoy en Marcos ahora y la próxima serie es sobre Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Y cómo llegué ahí, bueno, no fue el fruto de tirar una moneda para arriba, pero pensé que para mí Tesalónica es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Cada vez que Pablo tiene algo que decir me alegro de que están de esto y le pido que lo sigan haciendo, y como hasta ahora venís haciendo. Y yo pienso que en nuestra iglesia, por ejemplo, que está creciendo enormemente y rápidamente, yo creo que hay mucha gente que necesita saber en este momento cómo luce una buena iglesia. Y creo que Tesalonicense pudiera ser esa serie. Entonces eso nos da una idea de mi caso, de cómo elegir eso. Juan, no sé cómo... Yo no soy pastor. No está pastoreando ahora mismo, pero Juan, no sé cómo tú lo haces. Para mí me cae muy pesado Hechos 20 y el 27, que requiere de nosotros que enseñamos y predicamos sobre el consejo de Dios enteramente. Así que siempre estoy pensando de eso, y eso requiere que estamos predicando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que por primera parte, eso es una de mis preocupaciones. Necesito una dieta que tiene balance. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por segunda, hay varios tipos de literatura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que yo estoy pensando, número uno, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Estoy tratando de ir en ese balance, pero también en un balance de tipos de literatura. Historia, narrativa, profecía, poesía, evangelio, carta, apocalipsis. Y estoy tratando de variar los tipos de literatura también. Pero por tercera vez, también estoy pensando, como dice Miguel, de la congregación, las ovejas, cuáles son las necesidades. Ahora estamos en un estudio de Mateo. Al fin de diciembre tomamos un pauso, pero yo he estado 2 semanas en la iglesia este año y las 2 sermones que he predicado es sobre el matrimonio. Así que un tema, predicaciones de temas, pero expositivamente, Efesios 5, 22 a 24, 25 a 33, y este domingo regreso a 1 de Pedro 1 a 7. Así que temas, pero predicado expositivamente, y entonces el próximo domingo regresamos a Mateo 16. Me gusta este sistema de balance entre el antiguo y el nuevo, y también entre los
los tipos de los libros, porque esta muestra una predicación informada por la teología bíblica. O sea, podemos basar nuestra predicación en la palabra, pero tenemos que tener la balanza de toda la Biblia, y tenemos que enseñar a nuestra iglesia cómo leer y aprender en entender todos los libros de la Biblia. Sí, está bien. Mira, como dijimos, somos carteros. Es fácil nuestro trabajo a entregar el correo, a dar el mensaje de Dios. Pero, como dijiste, es difícil cocinar. ¿Cómo cocinas durante la semana? O sea, si tú, una semana normal, tú vas a predicar el domingo, ¿qué haces cada día en preparación? ¿Y qué son algunas prácticas buenas que han aprendido en su trabajo de preparar sermones buenos y llenos de la palabra, de aplicación también, particularmente como nos enseñaste, Miguel, y también que reflejan la vida de tu iglesia? ¿Quieres comenzar o yo comienzo? Sí, a mí me gusta leer el texto del próximo domingo, el domingo anterior, usualmente en la noche. Y comienzo con eso porque va a poner en mi mente de qué el texto va a estar hablando. Y la primera lectura la hago ahí. Si en esa primera lectura no me quedó claro de qué el texto habla, entonces usualmente el lunes temprano yo quisiera leerlo varias veces, de manera que yo pueda entender bien la dirección del texto antes de comenzar a cuestionar el texto. Y entonces, una vez entiendo el texto, yo creo que una buena forma es preguntarle al texto cosas que el mismo texto te está revelando. Por eso la importancia de entender la estructura del texto es porque yo voy a comenzar a hacer preguntas del contexto histórico, del contexto cultural, el por qué se dijo esto, por qué se dijo como se dijo. Tratar de comenzar a responder esas preguntas iniciales antes de consultar comentarios y demás. Y a veces podemos ir haciendo esa pregunta si tienes bien claro el texto en la mente a lo largo de la semana, mientras manejas, mientras caminas. Pero a la vez, como tenemos consejerías que hacemos aquí y allí, como somos pastores, muchas veces yo estoy escuchando continuamente cosas que están pasando en la vida de aquello que estoy aconsejando y que pudieran incluso ayudarme a ver el texto de la semana en una situación con la que me encontré en la semana para fines de aplicación. Entonces la aplicación muchas veces tiene que ver con lo que el texto hace en mí o con experiencia que yo mismo he tenido en el pasado, donde este texto me está hablando de algo presente o de algo pasado, donde yo puedo ver si eso fue exactamente lo que a mí me ocurrió o cómo se aplicó en mi vida en el pasado. Ahí en la congregación tiene que haber alguien en la misma situación. Entonces la aplicación tiene que ver con el contenido o, como yo decía, o con la conducta de obediencia de los que escuchan. Luego de hacer ese primer ejercicio donde yo paso la mayor parte de la semana, entonces me voy a los comentarios. Y cada predicador va a tener un número, pero usualmente a mí me gusta consultar entre 7, 8, 9 comentarios por texto que estoy exponiendo, porque cada comentario trae ángulos distintos. Hay algunos que son más pastorales, otros que son más exegéticos, otros que son más históricos, y de ahí la necesidad de determinar con tiempo qué vas a predicar para comenzar a recolectar tus recursos. Y entonces luego de eso sentarme a escribir. Yo tiendo a escribir tarde en la semana porque hago todo lo demás durante la semana. Personalmente, esto es probablemente lo que la mayoría no recomendaría, pero me preguntaste algo personal. Yo prefiero escribir tarde porque aún si estoy escribiendo, ya yo hice todo mi ejercicio, pero aún si estoy escribiendo sábado, porque a mí personalmente me beneficia enormemente si el día anterior yo tengo tiempo suficiente inmerso en la escritura, en la reflexión, no de lo que estoy pensando que voy a decir, ya yo determiné, pero en lo que voy a escribir, estoy reflexionando cómo decirlo, y al otro día yo llego como mejor preparado, como que he pasado más tiempo con Dios en esas horas anteriores a mi sermón. Yo sé que eso no es lo más recomendado por la mayoría de los predicadores, pero
Es mi método. Amén. Bueno, Ah, primero tenemos que entender que todos nosotros estamos en diferentes épocas en nuestra historia y nuestra vida. Así que, por ejemplo, ahora yo tengo 5 hijas y ya tienen más edad. Mi mayor tiene 22 años y la chica tiene 11 años. Así que yo estoy en una época que es buena para mí, para mi esposa, y tengo más tiempo que cuando tenía chicas en la casa y no podíamos dormir porque estaban llorando por la noche y cosas así. Así que tenemos que entender que vivimos en diferentes épocas. Hay algunos, pienso ustedes, que son bivocacional y ustedes son mi héroe porque ustedes están luchando en la vida a tratar de poner comida en su mesa y también pastorear, y el cargo que ustedes tienen no es menor que el que nosotros tenemos tampoco, así que ustedes están trabajando 2 veces más que nosotros. Pero esa es la realidad, todavía tenemos el mismo cargo cada domingo, así que tenemos que encontrar cuál manera es mejor para nosotros para estudiar. Y lo que me preocupa es que en el mundo hispano, que yo entiendo que muchas veces la vida nos coge y estamos ahí el sábado y no sabemos qué vamos a predicar. Así que tenemos todo que planificar. Para mí, yo empiezo el lunes, trato de terminar el lunes con la estructura del pasaje y estoy escribiendo y leyendo toda la semana, y como Miguel, yo estoy componiendo los pensamientos al fin de la semana, porque eso es mejor para mi memoria. Si yo hago algo muy temprano, se me olvida al fin de semana. Yo no predico cada domingo, porque mi responsabilidad no es la de pastor en una iglesia, pero cuando predico, yo acostumbro, por ejemplo, en la semana, leer el texto cada día y tratar de memorizarme el texto. Claro, eso es difícil si uno va a predicar 3 capítulos un domingo, pero sí, regularmente cuando predico 5 versículos, 8 versículos, y trato de estar muy familiarizado con el texto, que cuando yo vaya a predicar, si no trato de memorizar, de decirlo delante de la gente, porque se puede ver mal, pero trato de conocer el texto muy bien, casi de memoria. Y eso me permite a mí también que el texto inunde mi corazón. Otra cosa que buena ayuda también es la lectura de varias traducciones. Por ejemplo, la iglesia hispana regularmente se usa la Reina Valera del 60 y otras usan las Américas. Yo trato de varias traducciones porque a veces una traducción le ayuda a ver a uno cosas que escapan de otras. No necesariamente tiene que, si usted lee inglés, puede leer inglés y después en español. Y si conoce el idioma original también puede hacerlo, pero aún solo con el español usted puede leer 4 y 5 traducciones que están en español disponibles online. Y eso le ayuda a usted a ver cosas y a percatarse de cosas que el texto dice que quizá en una traducción usted por leerlas rápido, acostumbrado, le pierde. Está bien. Una práctica buena que yo aprendí de Mark Dever, mi pastor, y que él sigue haciendo cada semana es, él pasa todo el día viernes llegando a su esquema del sermón, a los puntos principales del sermón. Y sábado en la mañana pasa toda la mañana escribiendo la aplicación, y lo que hace es toma los puntos del esquema, 1, 2, 3, digamos, y de allá otro lado de la página escribe 5 preguntas. ¿Qué significa eso para el cristiano individual, para la iglesia local? ¿Qué dice eso sobre Jesucristo? Y también, ¿qué dice eso sobre la sociedad? Y es como un matrix, digamos, por cada pregunta y cada punto de la esquema. Y no usa toda esta aplicación, pero es una riqueza de aplicación. Y de allá va a almorzar con 1, 2, 3 hombres en la iglesia, y es un tiempo para discipular. Él está, mire, aquí está mi esquema, ¿qué piensan? Y los hombres que llegan al almuerzo tienen que leer el texto antes del almuerzo y llegar con sus propios esquemas. Y de allá, Mark les está preguntando los puntos de aplicación. ¿Qué piensan? Eso es mi punto de aplicación. Bueno, malo, y de allá. Y es una manera para discipular,
pero también para conocer la iglesia, pero también para confirmar que el punto del texto es el punto del sermón. Y ¿yo sé decir algo? No, te iba a pedir para hacer una pregunta al Pastor Miguel sobre eso, sobre la aplicación. Ajá. Porque usted dijo que usted trata de que la aplicación sean experiencias suyas para una forma de decir cosas que le pasaron hace unos años. Que puede ser muchas veces de esa manera, no que tiene que ser. No tiene que ser, pero por ejemplo, ¿cómo usted trata de manejar un balance? Por ejemplo, si te va predicando sobre el pecado, dice, bueno, en una ocasión yo luché con eso, pero no quiere que todo domingo la ilustración del pecado sea usted, para decir, oh, pues el pastor mío es un pecador. ¿Cómo usted maneja un balance en eso? Aunque es un pecador, pero... Sí, claro, pero no pecaminoso. Bueno, estamos en contacto con la congregación continuamente. Yo creo que la congregación misma es una fuente de ilustración para nosotros. Sus problemas, lo que nos cuentan, cómo han lidiado con los problemas, con sus pecados. Y yo creo que muchas veces estamos viendo eso en nuestras mentes mientras estudiamos. Pero no solamente en la congregación, yo creo que fue Barnhouse, que estuvo en 10th Presbyterian Church hace años atrás, que decía que toda la vida es una fuente de ilustración. Entonces, en la medida que nosotros vivimos nuestras vidas, entramos en contacto con el mundo secular incluso, experiencias, conversaciones, cosas que nos comparten, muchas veces se convierten para mí en fuente de ilustración también, porque estoy viendo cómo tú estás manejando esto, cómo lo estás manejando allí, cómo en un funeral, cómo gente manejó la tristeza, el dolor, la pérdida. Entonces yo creo que si somos buenos observadores, simplemente observadores naturales, continuamente vamos a estar viendo las futuras aplicaciones al vivir. Las dos preguntas siguientes son de la teología bíblica y nuestra predicación. Y la primera es eso. Hemos dicho que tenemos que predicar el Evangelio si estamos predicando expositivamente, o sea, de la Biblia. ¿Cuáles son algunas maneras buenas y malas en cuales podemos meter el Evangelio en nuestro texto? O sea, en otro sentido, la teología bíblica nos puede ayudar en este sentido, en una manera bien práctica, cuando estamos predicando. ¿Cómo nos ayuda la teología bíblica a predicar el Evangelio en todos los textos de la Biblia? Rápidamente, un recurso, el gran panorama de la Biblia, un libro por Vaughan Roberts que está disponible en español. Así que desde el principio nosotros tenemos que conocer la Biblia entera. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nosotros. Así que mi sugerencia es que tenemos que leer la Biblia. Y por lo menos como 3 o 5 capítulos diariamente. Y nosotros leyendo la Biblia, conociendo la Biblia entera, entendiendo el gran panorama de la Biblia, vamos a empezar a ver las conexiones de la Biblia, que es un libro entero. Y parte del problema de nosotros es que no leemos la Biblia, no entendemos que la Biblia es una historia y por eso es que se nos hace difícil. Así que ese es el primer paso. Pero después estudiar los temas de la Biblia. Por ejemplo, Edgar en Puerto Rico nos enseñó del templo, comenzando en la huerta, siguiendo sobre la Biblia entera de Génesis a Apocalipsis. Se puede estudiar un tema, a ver cómo la Biblia enteramente trata ese tema. Hay diferentes cosas, pero enseñar la conexión de la Biblia. Y para mí eso es importante. La conexión tiene que estar en la Biblia. Los temas tienen que estar en la Biblia para poder entender la conexión. Así que esa es mi sugerencia mayor, que nosotros tenemos que entender la Biblia como una historia enteramente y tenemos que empezar leyendo la Biblia. Simplemente para abundar un poco más en lo que Juan dijo, yo creo que muchos de nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el Antiguo Testamento como un archipiélago, conjunto de islas no conectadas.
Y si nosotros lo estudiamos así, entonces a la hora de predicarlo no vamos a poder predicarlo en un contexto fluido de toda la historia. Yo necesito familiarizarme con la historia del Antiguo Testamento, que es la que menos conocemos muchas veces, de una manera fluida en todo el flujo histórico como se dio. En mi caso, a mí me ha ayudado enormemente porque en nuestra institución yo enseño Antiguo Testamento. Entonces, para mí es mucho más fácil, habiendo enseñado 5 veces ahora el Antiguo Testamento, poder ver ese flujo histórico de una manera natural. Y una de las charlas que me tocó dar en una ocasión en Santo Domingo tenía el título de Desde la creación hasta la cruz, y poder hacerlo en 1 hora. De tal manera que yo pueda ver cómo Dios anunció la cruz, de hecho, desde antes de la creación. Él es llamado el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cómo el mundo no había sido creado y ya Cristo había sido seleccionado para venir a sacrificarse por el pecado del hombre. Si yo puedo entender esa historia, entonces a través del estudio de ese Antiguo Testamento, de esa historia de redención, a la hora de yo estudiar cada texto, entonces esa historia va a estar presente en mi mente. Y una de las cosas que ayuda obviamente es esto que Juan decía, poder leer la Biblia continuamente para refrescar esos temas. Pero yo tengo que entenderla bien en su flujo, cómo se da, para poder entonces predicar de una manera más consistente. Añadiendo un poco ya a lo que ellos explicaron, algo que ayuda también, práctico, en ocasiones, lea un libro entero de la Biblia, de una sentada. Nosotros tendemos a leer de manera un versículo aquí, un capítulo aquí. Siéntese un sábado y lea un libro entero de la Biblia. Y eso lo ayuda a ver cosas que usted no vio en el texto. El pastor Miguel decía, y la Biblia dice, que todo apunta a Cristo. Eso no significa que cada versículo del Antiguo Testamento habla de Cristo o es sobre Cristo. Toda la Biblia como un todo apunta a Él. Ahora bien, hay muchos versículos que yo lo veo que hablan de pecado, de destrucción, que yo sé que no son de Cristo, pero me apuntan a Él porque me apuntan a mi necesidad que yo tengo como pecador de ser salvo. Ahora bien, no solamente lo que yo diga, sino también cómo yo llego a lo que yo diga. Si yo comienzo con Cristo en el Antiguo Testamento, yo quizá esté malinterpretando el texto. Yo primero tengo que leer el texto, su contexto original. ¿Qué dice el texto? Porque cuando Dios le dijo algo a Israel en el Éxodo, ellos entendieron sobre eso. Él no lo dio para que nosotros hoy aquí lo entendamos. Él le habló a Israel y le guió a través del texto. Entonces yo, antes de aplicar el texto a través de la cruz, yo tengo que ver qué significó el texto, su contenido, en su contexto original, y después irme a través del plan progresivo de Dios y después verlo a través de la cruz. Pero si yo aplico la cruz en el principio, yo voy a malinterpretar el texto y voy a eliminar el sentido histórico del texto. Porque yo puedo también alegorizar el texto si no me voy despacio y viendo el texto, como el texto mismo se muestra a mí y que el texto me dice a mí. Edgar, esta pregunta es para ti. Es una ilustración de lo que acabas de decir. ¿Cómo predicamos a Cristo desde el Antiguo Testamento sin alegorizarlo? Cristo se identifica con Jonás en el pez. ¿Podemos decir que Cristo es David contra nuestro Goliath? ¿No estaríamos forzando el texto? Hay varias cosas. Un concepto importante que debemos conocer en el estudio de la teología bíblica es el concepto de tipología. Tipología, por ejemplo, la Reina Valera en Romanos 5 traduce como formas o tipos. Tipos son cosas que Dios dio en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Por ejemplo, el templo apuntaba a la presencia de Dios. Cristo es Dios encarnado, es Dios con nosotros. El templo apunta a algo. Hebreo hace eso. Moisés apuntaba a Cristo. Dios lo usó como mediador que liberó a Israel desde la esclavitud a través del Éxodo. Cristo es nuestro libertador. Moisés hizo algo, pero al final falló. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que el gran sacerdote porque su sacrificio es superior a él y no necesita repetición. Hebreos es un buen ejemplo de eso. Ahora bien, yo no puedo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, como decía anteriormente, donde no está. Yo quiero leer la Biblia como los apóstoles leen la Biblia. ¿En qué sentido me refiero yo a eso? Yo no quiero hacer conclusiones que el texto no me da. Pablo nos enseña a hacer eso.
Pero yo no puedo encontrar a Cristo si el Nuevo Testamento no hace una referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo tengo amigos evangélicos que dicen, mira, aquí es un tipo de Cristo. Pero yo no puedo tomar un versículo del Antiguo Testamento y decir es un tipo de Cristo cuando más adelante no se menciona y el Nuevo Testamento no hace la conexión. Porque entonces yo voy a usar la misma metodología que usan los católicos romanos cuando dicen que Eva y María son un tipo. Bueno, ¿y cómo tú llegas a esa conclusión? Una conclusión que yo estoy forzando en el texto. Yo no puedo decir que María es Eva, pero el texto nunca me dice eso. Entonces, si yo incluyo, dice, esto es Cristo, sin el Nuevo Testamento decirlo, yo estoy usando la misma metodología que yo estoy criticando en el católico romano. Entonces, yo tengo que ver cómo el Nuevo Testamento me enseña a mí a interpretarlo. Por ejemplo, Hebreos dice que Cristo es Melquisedec apuntaba a él. Pero nosotros vemos eso, Melquisedec sale en Génesis, sale en el Salmo, y después Hebreo hace la conexión por mí. Entonces, yo quiero ver cómo los apóstoles lo hacen y seguirlo a ellos como un control para poder encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y David y Goliat. David y Goliat. David, gracias. Es que los ejemplos son buenos, gracias. Los ejemplos son buenos, pero yo no quiero usar un ejemplo y de responder al ejemplo. Yo quiero usarlo como ver un marco que me ayuda a mí a poner el ejemplo, porque si respondo el ejemplo, solamente voy a responder el ejemplo, pero no sé cómo hacerlo. David lucha con Goliat. David viene en nombre de Dios y vence al guerrero. Pero Goliat no era el peor enemigo de Israel. Israel mismo, su naturaleza pecaminosa, era el peor enemigo de Israel. Asimismo, nuestro corazón caído es nuestro peor enemigo. Nuestro gran libertador es Cristo. David venció a Goliat y liberó a Israel, pero Israel siguió cayendo. En Cristo nosotros tenemos una verdadera liberación y una verdadera salvación. Yo creo que muchas veces hay que hacer la diferenciación entre algo que pudiera ilustrar algo acerca de Cristo, pero que no necesariamente es una tipología de Cristo. Y yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos, porque de lo contrario vamos a decir que Jonás estuvo en el pez y por tanto Jonás es una tipología de Cristo, tuvo 3 días, Cristo estuvo enterrado 3 días, y vamos a estar haciendo conexiones que yo estoy haciendo, pero no conexiones que la palabra hace. Yo creo que fue una de las cosas que Edgar aludió. Las tipologías no las establecemos nosotros, las establece la misma Biblia. Se hablan en el Antiguo Testamento, se apuntan y se cumplen en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento hace la conexión, como la serpiente de bronce, por ejemplo, con Moisés, y luego Cristo habla de eso. O sea, la conexión es hecha por Dios, no por nosotros. Pero hay historias en el Antiguo Testamento que pudieran representar luego una ilustración de algo que sí se da en el Nuevo, que se da en mi vida, y que yo puedo hacer la comparación a manera de ilustración, pero no necesariamente diciendo que ese es Cristo. No sé si me estoy dando a entender, pero... Sí, yo puedo decir, eso me ayuda, me recuerda a lo que Cristo hizo por mí. Yo puedo decir eso, pero yo no puedo decir que ese era Cristo ahí. Exactamente, y un punto clave, porque por esto es que el tema de teología bíblica es importante, porque el peligro es predicar sermones en iglesias cristianas que se reciben por los judíos y los musulmanes. Por ejemplo, podemos predicar sobre el matrimonio y decir que los esposos tienen que ser fieles a sus esposas y tienen que tratarla bien, con amor y con cariño, pero eso no es un sermón cristiano. Los judíos dicen lo mismo, los musulmanes dicen lo mismo. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia es Cristo y el Evangelio. Y cuando yo estaba predicando en Efesios 5, hace 2 semanas, Pablo habla del misterio. El misterio no es el matrimonio humano. El misterio es que en Génesis 2, Dios ya tenía a Cristo en su mente. Cristo y su iglesia como matrimonio. Cristo muriendo para su esposa. Lo tenía en su mente en Génesis 2. Eso es lo que está explicando Pablo en Efesios 5 cuando habla de Génesis 2. Que desde el principio el misterio es que Dios tenía a Jesús en su mente cuando él hizo el primer matrimonio. Y ahora podemos ver que el matrimonio
que de nosotros apunta a Cristo como vivimos aquí en este mundo. Así que esa es una de las diferencias. Y finalmente, cada vez que en cualquier texto yo veo la condición caída del hombre, the fallen condition del hombre, y luego yo presento la solución en ese texto, a ese fallen condition, a esa condición caída, yo tengo que referirme a la cruz y a Cristo, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces eso sería una manera de pensar en algo que es cristocéntrico y evangeliocéntrico. Miguel, esta pregunta para ti. Usted habló del poder de la palabra de la predicación. ¿Incluye eso lo que se llama un rema o una palabra fresca de parte de Dios? ¿Existe aún el ministerio profético? Dado la caída. Comencemos con la primera parte, lo del rema. No. Si el rema todavía estuviera presente, entonces tendríamos que estar haciendo adiciones o ediciones a la Biblia todos los años, de parte de múltiples personas en 5 continentes distintos, y entonces sería la edición 2014 de la Biblia y la 2015, y hoy tendríamos 38 volúmenes de la Biblia o más, o 38,000 volúmenes de adiciones. Dios terminó su revelación para el hombre. Lo que nosotros necesitamos saber está contenido, y por tanto el rema de que se habla, yo he oído gente decir, ¿tú estás todavía en la Biblia? No, lo mío es el rema. O sea que la Biblia ya fue como que pasó de moda, eso era para una generación anterior, y ahora en esta generación postmoderna es el rema de Dios. Entonces yo creo que eso es una invención del enemigo, porque nos desvía la vista de la verdadera revelación de Dios, de la voluntad de Dios, nos desvía la vista de Cristo y la pone en nosotros y el rema que estoy recibiendo. Eso por un lado. Si existe el ministerio profético, yo creo que mucho de eso va a depender de cómo yo defino profecía. 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Bueno, eso es el mensaje, ese es el sermón. Entonces, en ese sentido, el ministerio profético existe. De acuerdo a 1 Corintios 14:3, el ministerio profético existe para edificación, exhortación, consolación. Eso es lo que cada sermón se supone que haga. Si tenemos hoy un Isaías, un Jeremías, no, porque nosotros no tenemos infalibilidad en los hombres de hoy en día. Tenemos 500 años peleando por la infalibilidad del Papa, pero ahora queremos dárselo a evangélicos que hablan infaliblemente de parte de Dios. Entonces, el Papa no la puede tener, con lo cual estamos de acuerdo, pero nosotros evangélicos sí podemos tener infalibilidad para hablar como lo hizo Jeremías e Isaías. Entonces, en ese sentido, no creo que tenemos ese ministerio profético. Gracias. La última pregunta, una práctica. 2, máximo 3 sugerencias de libros o recursos en español sobre la predicación expositiva o la teología bíblica. Empezamos allá con Juan. En español, Vaughan Roberts, El Gran Panorama, Graham Goldsworthy, Predicando a Cristo sobre la Biblia entera, no me recuerdo el título ahora, pero es Graham Goldsworthy, que está en español. Creo que Torrentes de Vida es el publicador. Para mí esos son libros importantes. Predicación expositiva en español. Tenemos limitaciones, pero hay algunos. La predicación expositiva de John MacArthur está disponible en español. Haddon Robinson, Predicación Bíblica, está disponible en español. Predicando con Pasión de Alex Montoya está disponible en español. Creo que el libro de Brian Chappell, creo que fue traducido, la Predicación centrado en Cristo al español. Predicación y Predicadores de Martin Lloyd-Jones está en español. John Stott, Puente entre dos mundos, que es sobre predicación expositiva, está en español. Ministerio Expositivo, el libro, no sé si está aquí entre nosotros, editado por Dan Dumas, que se produjo aquí, está en español. En inglés hay una mayor variedad de lo que acabo de mencionar, pero hay varios que yo creo que forman para iniciar un buen recurso. ¿Algo más? Predicación
esos son excelentes. Nine Marks viene pronto con uno en español. Esperen ese. Yo añadiría una teología bíblica y es de Goldsworthy, se llama Estrategia Divina. En inglés se llama According to Plan y está traducido y se llama Estrategia Divina. Ya. Solo eso añadir a lo que yo dije. Y Nine Marks tiene un website en español, se llama Nine Marks Journal y tenemos muchos artículos gratis sobre este tema. Y en abril vamos a tener un libro por David Helm, quien está enseñando aquí. Se llama Expositional Preaching en inglés, pero ya está traducido y vamos a lanzarlo en T4G. Y estará gratis de nuestro website, ninemarks.org, en español.